Está preparándonos para estar compartiendo la Biblia, la poderosa palabra de Dios. En esta mañana vamos a continuar con una enseñanza que comenzamos en la noche de ayer, que tiene que ver con el proceso, que es cuando el Señor comienza a tratar con nuestras vidas, cuando comienza a moldearnos, a capacitarnos, prepararnos. Y lo que vimos en la noche de ayer fue cuando el Señor procesa a aquellos que son llamados para el servicio, para servir a Dios en distintas áreas de la iglesia, sea cual sea. Hay un trato, hay un procesamiento donde el Señor moldea carácter, temperamento y donde obviamente nos enseña a sufrir por causa del Evangelio, a padecer y ver si realmente estamos dispuestos a padecer. Porque si digo, ¿cuántos quieren servir a Dios? Todo el mundo levanta la mano. ¿Y cuántos quieren servir a Dios y padecer por servir a Dios? Déjenmelo pensar, pastor. ¿Me entiende cómo es? Entonces, bueno, vimos un montón de cosas y sobre todo vimos que hay personas que tienen ese corazón para servir y hay personas que sirven y en realidad se están sirviendo a sí mismas porque lo hacen por una paga, que no necesariamente es dinero, pero esa paga tiene que ver con gratificación, con una recompensa, con algo que les gusta a ellos. Hacerse ver, tener autoridad sobre otras personas, destacar, ¿no? Mandar, qué sé yo. Hay distintas cosas que hacen que la persona que se muestre. Ahora bien, en esta mañana vamos a meternos un poco más en el tema, pero no en aquellos que están en el servicio, sino en lo que tiene que ver con las personas en general, ¿no? Y entonces, como introducción, quiero usar un versículo que está en Romanos, capítulo número 8, versículo número 28. Oramos por esta palabra. Señor, te pedimos que tu palabra nos hable, nos bendiga, que a través de ella seamos edificados. Señor, que no vuelva vacía, que haga aquello para lo cual tú la estás enviando, aquí en este lugar y en todos aquellos que puedan oír, ver en vivo, en directo y la repetición de este mensaje. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Romanos 8, 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Puede darle un buen aplauso a la palabra del Señor? El apóstol Pablo, del cual hemos hablado ayer y cómo él padeció y sufrió y cómo estuvo dispuesto y sobre su vida, dice, y sabemos, refiriéndose a él y al grupo de sus colaboradores, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En el mundo en el cual vivimos, desde prácticamente los principios del ser humano, de nuestra raza, hemos vivido cada uno de nosotros experiencias buenas y experiencias malas. Obviamente las buenas experiencias nos alegran, nos ponen felices, pero las malas experiencias nos lastiman, nos hieren, nos duelen, nos marcan. Sin embargo, la misma mala experiencia en personas, inclusive una mala experiencia con sus padres, con la crianza de pequeños, de niños, de dos hermanos, mismo padre, misma madre, mismo hogar, muy poca diferencia de años, y el padre fue un hombre violento, un hombre alcohólico, maltratador, mal hablado, y los hijos crecen. Y uno sale, por decirlo de alguna manera, derecho y otro torcido. Experimentaron lo mismo. Millones de personas
experimentan los mismos dolores, las mismas tristezas. Pero, ¿qué sucede después? Hay experiencias en la vida. Una de estas experiencias es que el Señor nos encuentre o que nosotros nos encontremos con el Señor. A veces sin buscarlo, pero somos hallados de Él. Alguien nos habla, nos predica, nos evangeliza, nos invita a la iglesia, o escuchamos la radio, la televisión, o vemos un video, y algo nos dice que Jesús puede ayudarnos, que Dios puede ayudarnos, que Dios puede librarnos de muchas cosas malas que estamos viviendo. Y como uno dice, bueno, no tengo nada que perder, ya está todo perdido, voy a probar con Jesús, voy a probar con la iglesia, voy a probar con Dios. Entonces viene a la iglesia y se comienza a involucrar, o sea, comienza a participar de las reuniones, comienza a aprender, inclusive algún curso, ¿no? Alguna enseñanza de capacitación, los grupos pequeños, de hombres, de mujeres, de jóvenes, escucha las prédicas, las enseñanzas de su pastor. Sin embargo, no todas las personas llegan a amar a Dios. En la misma iglesia, con la misma enseñanza y con la misma experiencia mala vivida, algunas personas terminan amando a Dios y otras terminan o siguen de alguna manera resentidas con el papá, con la mamá, con la sociedad, con la familia, con Dios. ¿Por qué Dios me permitió esto? ¿Por qué Dios dejó que me pasara esto? ¿Por qué Dios no hizo nada? ¿Por qué Dios no le frenó la mano o Dios no me...? Pero están aquellos que aman a Dios, que han aprendido a amar a Dios. Amar a Dios no se lo puede amar. Usted no puede venir a una reunión por primera vez y decir, yo amo al Señor. Usted no ama. ¿Cómo usted no puede amar a alguien que no conoce? Comenzamos a amar a Dios cuando comenzamos a conocer a Dios y el amor de Dios hacia nosotros. Pero el amor a Dios no es algo a lo cual Dios nos obliga, sino es algo que tiene que nacer de nosotros. ¿Vamos entendiendo? Tiene que nacer. Y cuando nace eso de nosotros, comenzamos a ver la vida y ver la fe y ver todo lo que rodea nuestra fe y todo lo que involucra nuestra fe de una manera diferente. Y cuando comenzamos a amar a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros, por el sacrificio de su Hijo, por su misericordia, por su gracia inmerecida, nuestro corazón adentro comienza a cambiar. Y entonces, esas malas experiencias que hemos vivido no desaparecen. Porque si te han violado, la violación no desaparece. Si tu padre o tu madre te han abandonado de chico, eso no desaparece. Si un hombre te engañó y cometió adulterio y te abandonó con tus hijos, eso no desaparece. Si sufriste injusticias, esas injusticias que se hicieron estarán ahí. Pero ¿qué es lo que cambia entonces? Lo que cambia es el después. El después de lo que te pasó. Y en esto entra algo que nosotros conocemos como el proceso. Es cuando el Señor comienza a trabajar dentro nuestro. ¿Cómo el Señor comienza a trabajar dentro nuestro? Bueno, ayer vimos que aquellos que están en el servicio, van a servir, los prueba y los capacita a través del sufrimiento. Como le dijo Ananías acerca de Pablo, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Como aquellos que dejaron todo de Cristo. Claro que cuesta dejar todo para seguir a Cristo. Claro que cuesta. Y sí. Y a veces la familia no entiende esto. En aquellos que estamos dispuestos a servir a Dios. Pues dice, ¿cómo? ¿Y dónde está su amor? Pero primero está Dios. Que la familia, que el ministerio inclusive, que todo, que el trabajo, el amor. ¿Por qué?
Porque Jesús dijo, no se puede amar a dos señores. Entonces esos dos señores, Él pone como ejemplo a Dios y a las riquezas. Las riquezas no son solo las materiales, las riquezas, bueno, son los hijos, la esposa, el esposo, la familia, el trabajo, el negocio, el deporte, las cosas que yo amo, que he recibido, que tengo, que poseo y que me agradan. Y tengo que escoger. Y acá tenemos entonces un cambio donde el Señor comienza a intervenir en nuestra vida. Tiene que moldear nuestra manera de pensar para sacarnos de nuestro pasado doloroso, de nuestro pasado de frustración, de dolor, de tristeza, de angustia, porque así es como llegamos. Llegamos a la iglesia fracasados. Nadie llega a la iglesia, oh, mire, a mí me va re bien, no tengo ningún problema. No, usted tiene que tener un problema. ¿Usted tiene problema con su esposa? No. ¿Con sus hijos? No. ¿Está alguna enfermedad? No. ¿Algunos hoy? No. ¿Problema económico? No, ni ahí. ¿Tiene problema con sus vecinos? No. ¿Tiene miedo que le hicieron una brujería, algo? No. ¿Y usted a qué viene acá? Jesús dijo que los que están sanos no tienen necesidad de médico, dando a entender que aquellos que no les falta nada, o creen que no les falta nada, o creen que tienen toda su vida arreglada, nunca van a venir a Jesús. Porque en realidad ellos interpretan que no les falta nada, aunque están perdidos. Sin embargo, muchas personas sienten que les falta algo o les falta mucho, que su vida es un tormento, y eso es de lo que de alguna manera les trae a Jesús. Y luego comienza el proceso. El proceso comienza cuando nosotros nos congregamos, cuando venimos a la iglesia y apagamos el celular y empezamos a escuchar la enseñanza. Cuando abrimos nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Recuerdo mis tiempos de recién convertido, principios de los 90, donde no había redes y todo esto, y donde realmente era difícil escuchar por radio, aunque había radios cristianas, por las interferencias, pero yo estaba en mi trabajo y pasaba gran parte del día, a veces comenzaba a las 7:30, 8 de la mañana, y era a las 9 de la noche y estaba en el trabajo todavía. Y mi compañía ahí era una radio FM cristiana, donde yo escuchaba música cristiana y palabra de Dios. Y a veces tenía que dar la vuelta, acomodarla para que la onda entrara, pero me alimentaba. Y venía a la iglesia desesperado, con hambre de oír la palabra de Dios. Y leía y buscaba. Y poco a poco fui conociendo el amor de Dios, fui conociendo al Señor, fui enamorándome del Señor. Pero en este proceso, Dios me enseñó a confiar en Él, a creer en Él. Algunas personas decían, ¿cómo podés creer tan literalmente? Y yo decía, ¿hay alguna otra forma? Si está escrito así, ¿de qué forma querés que lo crea? Si la Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Yo no tenía ni siquiera un año de cristiano, pero si alguien estaba enfermo, mi esposa era la promotora, porque ella veía que yo tenía una fe especial para estas cosas, y me decía, ¿querés que te ore Miguel? Y Miguel iba y oraba, y Dios hacía la obra. Y hay gente que no entendía esto, ¿cómo puede ser? Simplemente está escrito, y ahí dice, estas señales seguirán a los que creen. No a todos, a los que creen. Yo creía. Entonces, esto es lo que nos va cambiando. Hay una persona de la cual quiero hablarle un poco en esta mañana. Su nombre es Jabes. Hay 2 versículos que hablan de él. Esto está en Primera de Crónicas, capítulo 9, capítulo
9, sí, no, 4, perdón. Capítulo 4, versículos 9 y 10. Primero de Crónicas, entonces 4, 9 y 10. Y allí tenemos la historia de un hombre. Primera de Crónicas puede ser muy aburrido, muy aburrido. Es más, yo que cuando estábamos en la religión decía, tenés que rezar 20 Padre Nuestro, 10 Ave María, 50 credos, no sé, por tus pecados según lo que hiciste. Mirá si te mandaban a leer Primera de Crónicas. Te marearías porque, ¿sabe qué? Son genealogías, hijo de, hijo de, hijo de, hijo de, hijo de, y hay más de 500 nombres. Yo no los conté, pero si usted no tiene nada que hacer, está aburrido, agarre Primero de Crónica y empieza. 1, 2, 3, 4. Cuando llegó a los 300 y se cansó, para un poco, marca ahí, y después viene, pastor, los conté, son 623 y medio. No, pero sí, hay muchísimos nombres. Y hay un nombre que de alguna manera destaca, y es el nombre de Jabes. Y dice Primera de Crónicas 4, 9 y 10, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Esto nos relata, por un lado, parte de la vida de Jabes. Nos dice que él fue más ilustre, que él destacó, sobresalió entre sus hermanos. Y cuando este pasaje nos dice entre sus hermanos, se refiere no solamente a los hermanos de sangre, sino abarca en sentido general sus hermanos de su tiempo, ¿no? Su parentela, eran familias grandes en aquellos tiempos, ¿no? Como si fueran una especie de clanes, grupos, que descendían todos del mismo padre y bueno, en 2 o 3 generaciones se juntaban allí, un montón de primos. Y dice que él destacó entre sus hermanos, fue más ilustre. También se nos dice que su madre, cuando dio a luz a Jabes, fue un parto con dolor, fue un parto difícil. Una de dos, o Jabes era muy cabezón o ella no tenía dilatación. La cuestión que ese dolor, de alguna manera, hizo que su madre le pusiera por nombre Jabes, que significa dolor o el que causa dolor. Así que de alguna manera Jabes creció con un nombre no positivo, ¿no? El que causa dolor. Sería muy distinto, por ejemplo, Benjamín, lo que significa hijo de la mano derecha, que es un nombre de bendición, ¿sí o no? Pero que te llamen el que causa dolor. Yo tenía una señora, ella hablaba en guaraní y tenía un hijo. Y cuando el hijo hacía algo malo, ¿sabe qué le decía ella a su hijo? Ñamembú. ¿Sabe qué significa Ñamembú? Hijo del diablo. Terrible. Era un muchachito, tendría 13 años, hacía cosas de pibe y le mandaba esa maldición. La historia continuó y es muy triste y no es el momento de contarla, pero fue triste. Ese muchacho creció marcado. No sé qué será de su vida, pasaron muchos años, pero qué feo cuando tu madre te dice hijo del diablo, ¿no? Sos un diablo, sos un demonio, sos una loca, sos esto, sos lo otro. Cuando te marcan, quizás no con un nombre, pero te tipifican, te ponen apodos. Jabes creció con eso, el que causa dolor. Sin embargo, el verso que sigue nos dice por qué Jabes fue más ilustre que sus hermanos. El verso 10 nos dice, e invocó Jabes
al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Ya? Jabes tenía muchas cosas en contra desde su nacimiento. Él no era culpable del dolor de su madre, él solamente vino al mundo. Sin embargo, la situación de dolor de su madre, lo que su madre sufrió de alguna manera, fue echado sobre sus espaldas. Quizás a esto a usted le cueste entenderlo, pero he conocido casos donde mujeres han tenido aversión, odio, resentimiento, ira contra alguno de sus hijos varoncitos. Y usted dice, ¿cómo una madre puede odiar a este pequeño? Y preguntando, la respuesta fue, es que se parece a su padre. Por eso, porque lo veo a él y veo a su padre. Cada vez que veas un niño, ve al hombre que la golpeó, que la lastimó, que la maltrató, que la abandonó por otra o que se fue y no se hizo cargo. Y ese pobre niño, que se puede llamar Juan, Pedro, Ramón, Carlitos, como usted quiera, sobre él se depositó la culpa de su padre, de su progenitor. A Jabes de alguna manera le estaba pasando esto. ¿Por qué te llaman Jabes? ¿Qué le hiciste vos a tu mamá? Y Jabes diría, yo no hice nada. ¿Vos le causaste dolor a tu mamá? Y él tendría que andar explicando, bueno, cuando yo nací me contó mi mamá, me contó mi tía, que fue un parto difícil y por eso. Pero él cargaba con eso sobre sus espaldas. Muchas personas cargan sobre sus espaldas con culpas que les pusieron. También se carga con acciones malas que hemos cometido. ¿Quién no se ha equivocado? ¿Quién no ha errado? Y cuando las personas vienen a Cristo, vienen a la iglesia, vienen con distintas patologías, de enfermedades, de dolencias, de problemas en el alma. Vienen personas con vidas muy duras, con vidas que las han sufrido, pero que han podido ser transformadas por el poder de Dios. Que en algún momento tomaron la decisión por Cristo. Recuerdo hace muchos años atrás, llegó una mujer a nuestra congregación, ella vino invitada por otra mujer. Ella llegó vestida, lo que nosotros llamaríamos provocativamente. Claro, no conocía al Señor. Y vino varias veces a la reunión así, nadie le dijo nada, pero era una mujer inteligente. Y comenzó a observar a las hermanas. Y en aquella época, estamos hablando de los primeros años de los 90, mediados de los 90, en muchas iglesias las mujeres acostumbraban a llevar polleras largas para cubrir sus piernas. Y un día ella, observando, dijo, así es la onda. Al próximo domingo vino con una pollera larga. Hablando con esta mujer en consejería, nos contó que ella ejercía la prostitución como medio de vida. Habíamos ministrado con mi esposa, habíamos estado charlando con ella por sus cosas, su vida, sus problemas. Dice, no tengo trabajo, tengo un hijo pequeño al que tengo que criar y la única forma en que yo logro hacerlo es con la prostitución. No tengo muchos clientes, tengo un par, dijo, pero esto me permite a mí vivir y criar a mi hijo. Congregó un tiempito más.
Y después un día nos dijo, no puedo ser hipócrita y no puedo dejar esta vida. Y se fue de la iglesia. Pasaron unos años, estábamos con mi esposa en una campaña, en otro lugar, una campaña de aire libre, y la reunión había terminado. Y se nos acerca una mujer con una pollera larga, bien arregladita, para saludarnos. ¿Sabe quién era? Era esa mujer. Había vuelto a Cristo, había consagrado su vida al Señor, había dejado la prostitución y estaba colaborando en una iglesia. Dios la había transformado. De alguna manera, el amor de Dios hacia ella y el entender el amor de Dios y el depositarse en Dios hizo que ella tomara esa decisión. Dejo la prostitución y que el Señor se encargue de sustentarme. Y esto es lo que hizo Jabes. Esto es lo que hizo Jabes. No podía con su nombre, pero dijo, voy a hacer algo. Voy a orar a Dios. Oh, si me dieras bendición. Y si ensanchares mi territorio. Y si tu mano fuere conmigo, para que el mal no me dañe. Y dice que Dios le dio lo que él pidió. Y Jabes entonces aparece entre estos más de 500 nombres como un hombre que, a pesar de sus circunstancias malas, adversas, de todo lo que le tocó vivir, él pudo revertir todo esto por medio de la bendición de Dios. Por eso cuando Pablo dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, él no habla de una fantasía religiosa. Él habla de experiencia, de ver vidas transformadas por el poder de Dios. Cuando usted escucha a algunos de nuestros hermanos dando testimonio y usted ve lo que Dios hizo en sus vidas, usted tiene que ver que atrás de esos testimonios hay años dentro de la iglesia. Años en donde la persona fue procesada por nuestro Señor para ser cambiada, para ser transformada, para ser edificada, para estar a punto para el propósito que Dios tiene para la vida de esa persona. El propósito de Dios no es para que todos estemos acá arriba en esta plataforma o todos estemos liberando dentro de la iglesia. ¿Sabe que Jabes impactó a su generación con lo que Dios hizo en su vida? Y usted tiene esta capacidad, la capacidad de poner su vida, su confianza en las manos de Dios, de buscar la voluntad de Dios. Y es simple, oh Señor, si me dieras bendición, porque con tu bendición, Señor, yo voy a poderle mostrar a un mundo incrédulo que tú marcas la diferencia. Que hay diferencia entre hombre y mujer, porque a los que aman a Dios, la Biblia dice que todas, absolutamente todas las cosas le ayudan a bien. Dale ese buen aplauso al Señor. Dale ese buen aplauso, iglesia. Vos que estás allí escuchando. Dios cambia, Dios transforma. Dios saca de la inmundicia, Dios libera. Hemos tenido personas que han llegado a la iglesia tomando 17, 20 pastillas por día. Toda clase de casos con HIV, con leucemia, con toxoplasmosis, con cáncer terminal, con terribles problemas. Han llegado a este lugar asesinos buscando el perdón de Dios y lo han encontrado. Alguien me dijo una vez, pastor, yo tuve que matar gente. En el tiempo de la dictadura, yo estaba en el ejército. A mí me daban órdenes de matar y yo las obedecía. Estaba arrepentido de eso. Su conciencia estaba atormentada, desesperado.
Dios le había dado convicción de pecado. Vino desesperado aquí, un hombre dolorido, enfermo, y recibió a Jesús. Y cuando se levantó ese hombre que había matado tantas personas, cuando él se levantó, cuando él despertó, había caído en el piso. Estuvo como 10 minutos. Estuvimos orando por él y abrió sus ojos. Lo ayudamos a incorporarse. Empezó a mirar. Dijo, ¿dónde estoy? Estaba como en shock. Como que había ido a algún lugar y había vuelto. ¿Dónde estoy? Dijo, ¿estás en la iglesia? Y entonces empezó a reconocernos. A mí no me decía pastor. Yo le decía pastor y me decía padre. Pastor, padre. Bueno, padre, ¿qué querés que te diga? Pero nos empezó a mirar y empezó a decir gracias, gracias, los amo, los amo, los amo. Y se fue contento. ¿Usted se acuerda el pasaje que nos habla del etíope, el eunuco, de la reina Candace, que se fue gozoso? Nunca más lo volvimos a ver. No sabíamos de dónde vino ni quién era. Ese fue alguien que pasó por la puerta de la iglesia, o no sé cómo habrá sido, y entró acá adentro. Y Jesús le perdonó todos sus pecados. Y Dios lo limpió. Y cuando salió de acá, toda esa angustia, todo ese dolor, todo ese sufrimiento por los pecados que él había hecho, habían desaparecido. Era otro hombre, cambiado y transformado por el poder de Dios. Las cosas que había hecho, las había hecho. Pero para el Señor habían sido borradas. En ese momento, ese hombre comenzó una nueva vida. Amén. Y usted que me está escuchando, me está viendo a través del Facebook, quizás no es cristiano, alguien le compartió, usted también puede. Usted puede comenzar una nueva vida hoy, ahora, en el momento que usted está viendo este mensaje. Es solamente entregarle la vida a Jesús y agradecerle por la salvación de su alma. Y como dice nuestro hermano Juan, date una oportunidad con Jesús. Las personas prueban tantas cosas, droga, alcohol, vida promiscua, lo que sea, y no les funciona. Quiero decirte, Jesús sí funciona. Jesús sí cambia las vidas. Y usted me preguntará, pastor, ¿y cuándo va a cambiar mi vida? Y el momento que comiences a amar a Dios. No a creer en Dios, no a creer en Jesús, sino a amarlo. Dale un aplauso al Señor. Porque los que aman a Dios, dice la Biblia, todas las cosas. Y Jabes fue a Dios, y Jabes oró a Dios, y Jabes creyó en Dios, y Dios le concedió lo que él pidió, y entonces él fue puesto ahí, en ese libro de genealogías, desde la antigüedad. Cada vez que un hebreo, un judío, abría una escritura, cada vez que leían, cada vez que pasaban por ese pasaje, ellos eran alentados. Mirá lo que hizo Jabes. Y Dios le respondió. ¿Podremos hacer acaso nosotros los mismos? La respuesta es claro que sí. Ponete de pie en esta mañana. Vamos a orar, iglesia. Dale un buen aplauso al Señor. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Padre, te damos gracias en esta mañana por esta tu palabra. Señor, te pedimos que ella corra y haga aquello para lo cual tú la has enviado. Señor, que esta palabra, Señor, llegue a los corazones, a las vidas de aquellos que están en necesidad, de aquellos que ya son tus hijos, Padre, pero también de aquellos que todavía no te conocen. Que puedan entender, Señor, que hay plan, que hay propósito, que hay proceso, que hay un trabajo que tú haces en todos aquellos que vienen a Cristo, que te aman, para que puedan, Señor, convertirse en herramientas, en instrumentos, para que sean instrumentos, herramientas escogidas para hacer cosas para tu reino, Señor. Oramos por aquellos que están dudando, Señor, por aquellos que están confundidos, por aquellos que no están entendiendo, Señor, lo que es el plan, lo que es el propósito o lo que Dios tiene para sus vidas, Señor, para que les muestres, para que les reveles las cosas que están escondidas.
Padre, hay personas que se han alejado de ti. Hay personas que por alguna razón, por un dolor, por un sufrimiento, por una injusticia, han bajado los brazos, se han alejado, han abandonado. Pero Señor, que esta palabra los haga cobrar ánimo, aliento, esperanza, de volverse a ti, Señor, de confiar nuevamente en ti, de perdonar a aquellos que le hirieron o lastimaron o ofendieron y de volver a caminar junto a ti, Señor. Espíritu Santo, ayúdales, ayúdanos, Espíritu de Dios. Solo tú nos puedes guiar al conocimiento de la verdad, de la verdadera vida, de la nueva vida que hay en Cristo Jesús. Y Señor, si en esta mañana, en este lugar hay alguien padeciendo, sufriendo alguna dolencia, alguna necesidad, Señor, tú le estés tocando. Ahí tu mano, Señor, esté sobre la herida, sobre la llaga, sobre el tumor, sobre la enfermedad, sea cáncer, sea HIV, sea leucemia, sea el mal que sea, Señor, que tu poder, Señor, esté sanando esas vidas. Señor, yo no conozco a todos en este lugar, no conozco a todos los que pueden estar viendo, pero tú conoces a cada uno de ellos, Señor. Tú conoces el corazón, Señor, de cada uno. Tú conoces los corazones, Señor, que necesitan ser sanados, que necesitan ser ministrados, que necesitan ser alentados. Te pido que tu palabra, Señor, no vuelva vacía y haga aquello para lo cual la estás enviando. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un buen aplauso al Señor. Así terminamos esta